Bienvenidos a un capítulo más de Poder Fénix con Mentes Poderosas. Seguimos aquí en la ciudad de Miami y estamos con una gran amiga, autora de la misma editorial, Pan House, con su libro La Victoria de la Fe, y ella es Magali González. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola Betty, qué gusto estar por aquí disfrutando contigo y con todo tu equipo de producción, que son maravillosos. Así es, bueno, gracias primero que todo por aceptar la invitación de venir aquí a este espacio. Es un privilegio cada vez que puedo ser un canal de bendición para ayudar a cada persona a desarrollar su potencial a través de la fe. Yo siempre voy a estar presente. Así es, bueno, cuéntanos un poquito más de ti, de cómo te defines tú, Magali. Yo me defino como una mujer llena de amor, de misericordia, como una mujer que le gusta mucho servir, le gusta ayudar al prójimo, le gusta que las personas puedan encontrar su verdadero potencial y no el potencial que se ha generado por las creencias limitantes de lo que representa la infancia. Okay. Soy madre de una hija, Stephanie Larios, mi hija bella. Soy esposa del doctor y pastor Luis Felipe Lario, y este año, en mayo, cumplimos 41 años de casado. Eso me tiene muy llena de gozo, de felicidad, de alegría, porque podemos darnos cuenta que hoy en día también el tema del matrimonio ha ido perdiendo muchos matices, ¿no? Y ya escucho a los jóvenes que dicen, yo no me quiero casar. Y yo les digo, sí, el matrimonio existe, es bueno, pero necesitamos 3 elementos importantes: amor, respeto y admiración. Cuando tú dejas de admirar a tu pareja, allí comienzas a abrir tus ojos a otra gente y tus oídos. Y ahí hay un fracaso enorme. Wow, ¿y por qué piensas que cada vez es más común que las parejas o no quieran casarse y que no quieran tener hijos? Porque hoy en día, sí viste que, o por lo menos yo he visto, que las personas prefieren ya hoy en día tener mascotas, perros. Sí, lo que pasa es que el ser humano, yo siento que no se ha encontrado consigo mismo. Okay. El ser humano está teniendo un tiempo de su vida, sí, donde hay muchas distracciones a su alrededor, okay, donde son más importantes algunos valores materiales que los valores espirituales. Entonces eso nos hace ver cómo la población se está llenando de cierto egoísmo, que durante un tiempo dicen no quiero tener hijos, quiero llevar la vida happy, y yo respeto al que quiera llevar la vida happy de esa manera, pero en realidad nosotros vinimos a la tierra a cumplir una misión, y la misión es a fructificar y reproducirnos para entonces nosotros hacer el trabajo que nos toca hacer con los que podemos tener hijos. En mi caso yo fui estéril por 7 años consecutivos, y al 8º año Dios me permitió tener a mi primera hija Stephanie y mi segundo hijo Luis Ignacio, que él sí ya está en el cielo, él partió con el Señor. Pero lo que puedo ver, Betty, en el ser humano ahora es que nos estamos desvirtuando de lo que realmente representa la realidad con la verdad. La realidad siempre va a ser circunstancial. La verdad es la esencia, en quien creo, qué quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, dónde lo quiero, porque el ser humano vive como en un piloto automático. Y yo pienso que esto tiene que parar, porque en algún momento de la vida tú tienes que hacer una introspección, es revisarte dentro de ti para saber qué hay allá adentro que está impidiendo que tú puedas lograr el éxito, verdaderamente el éxito, porque la gente refleja el éxito por las cosas materiales. Pero permíteme decirte, y a ti audiencia, que las cosas materiales aquí se quedan en esta tierra. Lo más grande que tú puedes tener es tener primeramente a Dios en el centro de tu corazón, que es el sentido de vida, para que tú tengas una calidad de vida que te va a llevar en una trascendencia para dejar un legado. Bueno, ¿y cómo puede esa persona que todavía no se conoce a sí misma, que pueda empezar a tener una verdadera introspección? Sí, bueno, allí es importante, porque para eso existen este tipo de programas. Betty, gracias por este espacio tan bonito donde podemos expresarnos, para que la gente pueda saber. Cuando nosotros no nos conocemos, vamos a ser vulnerables frente a situaciones que el medio ambiente nos está desarrollando. Y lo que yo te decía tras cámara, nosotros somos el reflejo de lo que vivimos en la infancia. Señores, desde 0 a 7 años es muy importante que un ser humano vive. Si un ser humano en esa etapa sufrió de rechazo,
de culpas, de vergüenza, de abusos, abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos físicos. Es una persona que verdaderamente está siendo vulnerable hacia los deseos realmente de poder conocerte, porque siente que está atrapado allí en esa condición. Y si tiene una pareja o tiene un entorno familiar que son gente de temperamento fuerte, estas personas van a tener que pasar por procesos muy dolorosos sin necesidad de tener que pasarlo. ¿Cómo lo descubrimos? Sí. Mira, yendo a terapia con personas que de verdad hagan un profesional que haga un extraordinario trabajo. Yo en terapia me encuentro con muchas cosas donde veo que el ser humano lo primero que le cuesta tener claro es quién es. Okay. El ser. La gente se ocupa más del hacer. Hago esto, el yo, pero del ser, la esencia, quién es, o sea, quién es Betty. ¿Qué quiere Betty? ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? La gente ni se hace preguntas, sino que van caminando por la vida, como vamos viendo, vamos yendo, es un dicho popular en mi país, Venezuela, y señores, de esa manera no es. Tenemos que verdaderamente replantearnos y observarnos qué estamos nosotros viviendo dentro de nosotros y qué es lo que nosotros estamos transmitiéndole a esos hijos, por ejemplo, que no se quieren casar. ¿Por qué los hijos no se quieren casar? ¿Por qué se desvirtúa la personalidad de ese individuo o incluso su identidad en todas las áreas? Por la sencilla razón de que hay un dolor que padeció en el seno familiar y como no lo ha descubierto, entonces anda por la vida experimentando y ahí es el peligro. Porque de tanto experimentar y no ubicarte en tiempo y espacio de lo que realmente tú quieres, tú eres y para qué lo quieres, viene a generar un conflicto interno. ¿Y cómo se llama ese proceso, por decir algo, que hacen los psicólogos para desbloquear esa parte? Porque, o sea, todas las vivencias de un ser humano de 0 a 7 años, yo sé que se quedan en el subconsciente y la persona normalmente lo olvida. Sí. ¿Cómo se hace o el profesional cómo hace para desbloquear eso o llegar a esas situaciones que hizo que la persona bloqueara todo lo que sucedió en su vida? Sí, yo trabajo un método que es cognitivo-conductual, ¿okay? Que está relacionado con restauración de vidas y familia, y en esto el poder de lo que se llama codificar. ¿Okay? ¿Qué es codificar la mente? Bueno, vamos a extraer lo que está allí, que está impidiendo. ¿Y dónde está esto? Tenemos 3 estructuras. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos inconsciente, subconsciente, que es el super yo, y el consciente. El super yo, que es subconsciente, es tu carro, por decir. Es el vehículo que saca información del inconsciente, y esto hace que tú tengas comportamientos y conductas que tú dices, por ejemplo, estás en una conversación y dijiste algo que comprometió y tú dices, ¿para qué dije eso, Dios mío? ¿Por qué se me escapó eso? Eso es, señores, la venganza del inconsciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante entender? El trabajar, ¿verdad? Métodos como lo cognitivo-conductual, que significa las capacidades de aprendizaje, y de qué manera puedo yo percibir la información o la enseñanza para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque particularmente, con todo el respeto de todos los profesionales que lo trabajan, yo no estoy de acuerdo con la hipnosis. Porque en la hipnosis tú pierdes completamente tu voluntad. No hay algo tan importante como que tú estás viviendo un evento y vamos a buscar un poquito cómo fue tu entorno, tu pasado, las experiencias que tú viviste y ver allí en ese cuadro qué está aconteciendo en la vida de ese ser humano que está siendo atendido. Posteriormente de esto, en mi programa, ¿verdad?, de restauración de vidas y familia, trabajo 5 fases importantes. Identifico, reconozco, renuncio, me arrepiento y me perdono. Porque finalmente la gente dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Bueno, de que tomaste una mala decisión y esa decisión te llevó a una relación tóxica, una relación que cada día ha venido a oprimirte, porque es muy probable que quizás está en una relación con un narcisista, ¿no? Y una persona que está con un narcisista es una persona que va a sufrir muchísimo, porque el narcisista lo único que desea es gratificarse y no le importa a la otra persona. Entonces, ¿de qué nos tenemos que perdonar?
de quizás no hacer algo cuando lo tienes que hacer. El perdón es una decisión y dentro de esa decisión está también el amor. O sea, nadie puede venir a decir que el amor es un sentimiento, porque no es un sentimiento, porque si hoy tú tienes a tu hijo y tienes una molestia con tu hijo, tú estás molesta con tu hijo, pero tú lo amas. Claro. Sencillamente es un amor, ¿sí? Pero no está relacionado el dar ese amor de acuerdo a las conductas o comportamientos que nosotros tengamos. Yo siempre lo veo como el Padre amoroso Jesucristo, ¿verdad? Ese amor de Jesús. Cómo Jesús nos lleva en esa dimensión de lo que es la palabra de Dios, que para mí es un extraordinario manual de vida. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que es tremendo libro de psicología, por ejemplo, Proverbios. Ahí nos enseña la conducta humana. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ¿cuál amor? Es el amor ágape, el amor incondicional, Betty. Es ese amor hermoso que Dios nos provee, que Dios nos da. Y cuando tú te llenas de ese amor, entonces tu vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente del acto de reflejar ese amor, sino de sentirlo, ¿ve? Entonces, cuando tú agarras, identifica, ¿qué vas a identificar? Lo que está pasando contigo, que vas a reconocer que tienes esa dificultad, que te cuesta perdonar, que te cuesta amar, que te cuesta servir a tu prójimo, que eres egoísta, que tienes envidia, que tienes celo, que te gusta la contienda. Entonces, ¿cómo podemos vivir en un mundo tan convulsionado como el que tenemos hoy en día bajo esos conceptos y bajo esos preceptos? Es muy complicado porque vas a ser completamente infeliz, ¿sí? Entonces allí tomó la decisión, bueno, ¿a qué voy a renunciar? Voy a renunciar a la falta de perdón, voy a renunciar a tener siempre una conducta repetitiva de no saber tomar en cuenta las opiniones. ¿Cuáles opiniones? Las opiniones de esas voces que están a nuestro alrededor. Hay gente que tiene la capacidad de levantarte, pero también tiene la capacidad de hundirte. Entonces, cuando tú dices, yo necesito darme cuenta, el darme cuenta en psicología, mi gente bella, es muy importante, porque cuando usted se da cuenta que usted es una persona que no está gestionando bien las emociones, que usted es una persona que tiene amargura, que tiene resentimiento, que tiene falta de perdón, que tiene orgullo, que solamente es el yo, el ego, el que lo está conduciendo, a lo mejor usted se va a sentir feliz, pero el que está alrededor suyo no. Entonces, necesitamos hacer un equilibrio de lo que es el ser con el hacer. ¿Y cómo empiezo yo a hacer ese equilibrio? ¿Cómo la persona empieza a hacerlo? El principal tema es darme cuenta. Okay. Darme cuenta, por ejemplo, yo voy a hablar de mí. Siempre me gusta ponerme como un testimonio vivo y un ejemplo. Yo fui una niña abusada sexualmente. A mí me tocó una madre que era alcohólica. Ella tomaba licor viernes, sábado y domingo. Y mientras que mi mamá estaba embriagada, pues a mí me abusaban sexualmente. ¿Ves? Entonces imagínate cómo yo pude alimentar todo ese dolor dentro de mí. Claro, cuando yo no estaba sana, yo no me iba a parar frente a una cámara y decir, mira, a mí me pasó esto, olvídalo. Entonces ahí es donde el ser humano saca las caretas, ¿ve? Esas caretas que tengo que montarme para demostrar algo que no soy, okay. ¿Ve? Ahí es donde viene la vergüenza que el ser humano tiene, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta ya que crezco, ¿verdad?, que era una niña tímida, que era una niña que yo no podía conversar con libertad, que de ser una personalidad extrovertida me convertía en una introversión, ¿sí? Okay. Unos comportamientos introvertidos, y es allí donde precisamente yo empiezo a darme cuenta que algo me falta. Me encantaba el teatro, pero ¿cómo entraba yo al teatro con esas limitantes en mi pensamiento que hasta caminar derecha me costaba? ¿Por qué? Porque tenía miedo de ser rechazada. Okay. Entonces, hoy en día, cuando tú ves la gran mayoría de personas que no saben poner límites saludables, es porque tienen un profundo miedo al rechazo y van tolerando y van aguantando. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago desde la precisión de reconocer que tienes esa condición. Nadie, Betty, se puede sanar si no reconoce la condición en la que se encuentra. Yo no diría la enfermedad, yo diría la condición. Porque muchas personas están enfermos emocionalmente.
por un efecto psicosomático, producto de todas las heridas, el dolor, de todo lo que fue la opresión que esa persona vivió. Entonces tenemos algo importante, y es que dentro de nosotras que somos mujeres, tenemos una niña interior, ¿eh? Una niña que está, en mi caso estaba allí aterrada, paniqueada por todo lo que había vivido, y era incapaz de poder expresarme y poder reflejarle al mundo, a la humanidad, a mí misma, de que yo puedo, yo valgo, soy inteligente, lo voy a lograr. ¿Ve? ¿Por qué? Porque decidí tomar una acción importante. Para mí la fe no es un concepto, para mí es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza y la convicción de lo que Betty no ve, pero ella espera. De lo que no veo, pero lo estoy esperando. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás esperando? ¿Cuál sería para ti esa necesidad de tomar fe para entender que aún en medio de tu adversidad, Dios tiene un plan contigo? Porque aquí usted me ve y ve a Betty, que es una tremenda resiliente, y mi persona, pero yo tuve que pasar por enfermedades como la rectocolitis ulcerosa. Eran 40 evacuaciones diarias, señores, diarias. 17 años de enfermedad, me transfundieron 23 veces. Fui desahuciada por la ciencia médica. Estoy casada con un médico. Yo soy de profesión enfermera y psicóloga. Tenía mucha ciencia dentro de mí. Y un día el Señor me enseñó un versículo de la Biblia que dice, Jeremías 33:6, que dice, he aquí yo he traído sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando yo leí eso fue como una sinapsis, ¿no? Como que eso era una interconexión entre mis neuronas y mis dendritas, era como un choque eléctrico, porque era entender algo que yo estaba presentando, desahuciada. O sea, desahuciado es, ya usted no tiene esperanza, vaya y muérase a su casa. Y hay muchos médicos que ellos hablan desde la ciencia y dicen, usted le queda tanto de vida. El único que sabe cuándo nos vamos es Dios. Porque vivir es Cristo, y cuando nos toque y nos llame será nuestra ganancia, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando yo vi este versículo, yo empecé a decirle, Espíritu Santo de Dios, revélame esto. Y una noche, Betty, me pasó algo impresionantemente hermoso. Tuve un encuentro personal con Jesús a través del Espíritu Santo, y me habló audible y me dijo, yo estaba con un suero puesto, o sea, una conexión endovenosa, donde me estaban hidratando, ¿sí? Me estaban hidratando, y el Espíritu Santo me habla audible y me dice, levántate y avanza. Y yo, levántate y avanzas, imagínate, yo estaba ahí postrada, y yo me recuerdo que yo escuché esa voz 2 veces, y en la tercera vez yo me levanté. Agarré mi conexión de mi hidratación, de mi suero, y mi venoclisis, y me fui a la parte de atrás. Recuerdo que prendí una música de alabanza a Dios, unas canciones a Dios. Y yo comencé a cantar, Betty, y de repente yo tuve un encuentro más profundo. Y escuché la voz de Dios que me dijo, hija, perdona. Y yo le digo, ¿y a quién voy a perdonar? Porque yo pensaba, como quizás tú estás pensando, que ya tú perdonaste todo. Hay cosas que pasan, mi Betty, que quedan bloqueadas en el inconsciente. Y es allí donde Dios me capacitó, donde Dios me entrenó a través de la ciencia, de esa carrera de psicología, pero también de esa conexión con Él y la vivencia, que es la experiencia, que eso no te lo quita nadie. Y agarra allí en ese espacio, y cuando Dios me dice, tienes que perdonar al secuestrador. ¿Cuál secuestrador? Le digo yo. A mí me secuestraron, yo no sabía eso estaba bloqueado. Y cuando me dice Dios eso, audible escuché su voz. Me muestra, me lleva en un viaje a mi infancia. Yo tenía 5 años. Yo me vi vestida con una pijamita que tenía florecitas, y tenía aquí, no sé si recuerdas de esas bombitas, las mangas muy lindas, ¿no? Que tenían gomita, que eran bombanche. Yo te puedo decir hombreras. Todo eso. Hombreritas. Y el pelo yo lo tenía rizadito, y yo estaba así aterrada. Él me tenía agarrada por mi mano, y él tenía unas heridas, y esas heridas a mí me caía la sangre. Y yo estaba así aterrada. Ese evento fue un secreto de mi familia. Como yo lo bloqueé, nunca en mi casa se habló de eso.
¿Hasta cuándo? Hasta que en el 2015 Dios me permitió tener ese encuentro con Él y llevarme a esas zonas de mi inconsciente que estaban bloqueadas para poder sanar lo que tenía que sanar. Cuando yo estoy allí, ¿verdad? Y lo veo, yo le digo a Dios, no, Dios, yo no lo puedo perdonar porque Él es muy malo. Ya yo lo perdoné como abusador sexual, porque fue uno de mis abusadores sexuales. Pero en esta parte no puedo. Y Dios me habla audible, con una voz fuerte, de autoridad, y me dijo, hija, si tú no lo perdonas, yo no te perdono. Porque escrita está mi palabra. El Padre nuestro dice, perdonen las ofensas, como también vosotros perdonáis a los que nos ofenden. Y cuando Dios me dice eso, ¿verdad? Hay una confrontación entre el ser y el hacer. ¿A quién voy a complacer? Al hacer, eso me va a llevar al hueco. Pero si yo complazco el ser, de lo que es la esencia, por lo que tú estás respirando en esta tierra, cuál es la misión que tú tienes en esta tierra. Yo tomé la decisión, Betty, inmediatamente y dije, está bien, Señor Jesús, yo te perdono fulano de tal, por haberme abusado y por haberme secuestrado. Cuando yo decido perdonar, yo me recuerdo que yo caigo al piso. Pero era como sentir que habían como globos, ¿sabes? Como cojines. Sí. Porque yo no me golpeé en ningún momento. Y yo podía sentir una liberación tan grande. Y luego el Espíritu Santo me mostraba una película, Betty. Eran como las cintas de los carretes de antes, donde pasaba todo lo que estaba en mi mente de lo que había pasado. Exactamente. Mucha gente en el proceso de la enfermedad me ayudó. Yo se los agradezco muchísimo porque qué lindo es poder tener misericordia y dar misericordia. Pero Betty, Dios me liberó. Porque ¿sabes qué es importante? Ser agradecido y agradecer. Pero recuérdate que si Dios permite que alguien te ayude, no es para que te quedes allí sintiéndote esclava de esa persona que te ayudó. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque Papito Dios hizo que yo sintiera libertad. Porque imagínate la cantidad de personas que me pudieron ayudar durante el proceso de la enfermedad. No tendría yo con qué pagarle a toda esa gente lo que hicieron. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque la tendencia del ser humano es que cuando alguien le hace un favor, tengo que pagarle ese favor. Los favores no se pagan. Los favores se reciben y en algún momento, cuando tú tienes la oportunidad, tú lo puedes ayudar a otro, a otra persona o quizás a la misma persona, pero no con la visión de pagar. ¿Por qué? Porque el único que pagó por cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz para ese perdón de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos la fuente correcta, que es Él. Vamos a ver cosas maravillosas. Wow. Bueno, Magali, ¿por qué tú crees que tanta gente busca a Dios pero no saben cómo sanarse emocionalmente? Ok, porque mucha gente está buscando es la añadidura de Dios. ¿Qué es la añadidura de Dios? Que quiero hacer un negocio, ay, voy a buscar a Dios. Quiero un esposo, ay, voy a buscar a Dios. Pero la gente no quiere entender que necesitamos buscar a Dios por amor y no por lo que Dios me pueda proveer. Cuando tú lo buscas por amor, entonces tú empiezas a relacionarte con Dios, que es algo tan importante, tan determinante, porque es lo que ahora tú y yo estamos haciendo. En esta entrevista nosotras nos estamos relacionando, tú estás conociendo hoy una parte de mi vida que no conocías y tú estás impactada porque tú dices, Dios mío, mira esta mujer por todo lo que ha pasado. Sobre todo cuando vi las fotos, dije, wow. Ajá, esas fotos que van a estar allí, cuando las veas, te vas a dar cuenta de que realmente estuviste al borde de la muerte. Estuve al borde de la muerte. Entonces, ahí, ¿verdad? Acotando un poco lo de tu pregunta, nos damos cuenta que hoy en día muchas personas equivocadamente están vendiendo lo falso de Dios. ¿Qué sería lo falso de lo que la gente cree que es Dios? Que solamente tú teniendo a Dios, tú vas a estar ready, vas a estar bien, vas a estar chévere, vas a ser rico, vas a ser famoso. No, mi gente linda. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones y yo he vencido. Yo tengo a Dios como Señor y Salvador de mi corazón. Eso es lo que me hace ser especial. ¿Y sabes por qué es especial? Porque sé que estoy viva por la misericordia de Dios. Y sabes una cosa, que
paso este proceso duro, para que tú entiendas por qué y para qué necesitas buscar a Dios. Si yo, Betty, no hubiese tenido a Dios en mi corazón, yo no hubiese aguantado el proceso de esa enfermedad por 17 años. Y sabes que cuando pasa y termina el proceso de la enfermedad, resulta que un día mi cuerpo físico hizo un cambio, mis miembros inferiores se empezaron a edematizar, a hinchar, y mi hermano me examina y me dice, te dio un infarto. Y yo le digo, un infarto, pero ¿cómo si yo no sentí nada? Y me dijo, bueno, el aparato refleja aquí algo de infarto. Me voy para el cardiólogo y resulta que era más difícil que un infarto, porque mi corazón se había deteriorado con una miocardiopatía dilatada, con bloqueo de la rama izquierda, significa corazón grande, lento, y la electricidad se escapaba, y esto hacía que mi infusión era de 30% nada más. O sea, imagínate la capacidad en la que me encontraba. Y aún así, Dios me mantiene y me mantuvo viva. Hace 2 años me dio la oportunidad Dios de tomar la decisión, porque la vida se trata de decisiones. Sí. Yo duré 5 años con la enfermedad sin que me pasara nada, Dios me guardó. Pero ya llegó el tiempo en que tenía que tomar una decisión. Y fue que me operaron y me pusieron un marcapaso y un desfibrilador. Con 30%, yo te quiero decir a ti que te animes, que tengas fe, que tengas esperanza, que te levantes cada día creyendo que algo bueno va a ocurrir para tu vida. Pero necesitas identificar, reconocer, renunciar, arrepentirte y perdonarte. Si yo no hubiese perdonado ese momento a esa persona que me hirió, que me dañó, y no me hubiese perdonado a mí misma, ¿cómo pudiera yo hoy fluir en este nuevo tiempo que tengo de oportunidad para decirle a la gente, sí se puede? Sí se puede. Yo creo, ¿tú crees? Así es, esa es la fe. Creer en lo que no se puede ver. Exactamente. Bueno, Magali, dime cómo podemos nosotros restaurar el alma cuando el corazón está completamente roto y la mente llena de miedo. Ok. Tenemos varios factores, ¿verdad? En la psicología, el miedo es una emoción, ¿ok? En el mundo espiritual es un demonio, ¿ok? Que viene a deteriorarte, que viene a destruirte, ¿ok? El único temor por lo cual nosotros deberíamos de tener en la tierra es el temor a Dios, es el temor reverente a Dios. Pero por nuestra crianza y por nuestras creencias limitantes nos hemos llenado de miedo, miedo a todo. Miedo a caminar, miedo a hacer un negocio, miedo a entrar en una relación, miedo a ayudar a otro, miedo a que me traicionen, y entonces el ser humano está muy lleno de miedos. Los miedos hay que soltarlos. Los miedos hay que entender que míralo, es parte de la naturaleza humana. Míralo como una sombra que te sigue, pero que no te puede destruir. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el proceso de mi vida, yo era cucarachafóbica. Yo le tenía pánico. Cuando una cucaracha volaba, yo me desmayaba. Señores, trabajé la relación mía interna con lo que era mi mamá, sané, llevé a mi mamá a Cristo, llevé a mi mamá a la sanidad interior. Hubo un perdón de ella hacia mí, de mí hacia ella, una restauración. Y yo más nunca le tuve miedo a las cucarachas. ¿Y cómo puedes asociar ese hecho de la cucarachafobia que tenías con lo de tu mamá? Conflictos con la madre. Conflictos internos que estaban en mí. ¿Por qué? Porque tener una madre que estaba en esa condición y todo lo que me tocó pasar, ¿cómo crees tú que no va a haber conflicto? Tiene que haber conflicto. Pero entonces después, cuando tú entiendes que tu mamá no es así porque es mala, sino porque también le tocó una experiencia de vida dura. Y aquí es donde quiero hablar bien determinante. Señores, hay que cuidar las cadenas. Porque las cadenas van así y son cadenas generacionales, donde en tu familia se repiten patrones, ciertos patrones comportamentales, donde todos se divorcian porque todos son yoístas. ¿Ve? Y primero yo, y el yo-yo. ¿Ve? En vez de trabajar las áreas. ¿Sí? Entonces es más fácil para la gente divorciarse.
¿Ve? Pero es que te vas a divorciar de uno y te vas a encontrar otro que también va a tener problemas. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que ir acoplándonos, y es lo que yo digo, amor, respeto y admiración. Y la humildad, Betty, para reconocer que nos estamos equivocando. Y pedir perdón. O sea, el perdón es sanador. El perdón es maravilloso porque viene a traerte una libertad que tú nunca habías experimentado. ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto pedir perdón? Por el rechazo. Okay. Hay dos eventos importantes, vergüenza y rechazo. El ser humano casi siempre y casi todos hemos sufrido de rechazo en algún momento. Entonces, cuando hay un miedo al rechazo, cuando tú pides el perdón, tú vienes y dices en tu mente, en tu diálogo interno, tú dices, es que si le pido perdón y me rechaza y no me lo acepta, no importa que no te lo acepte, libérate tú, porque el perdón es para liberarnos nosotros. Cuando tú pides perdón y tú perdonas, tú te estás liberando a ti mismo. Es más, hay momentos en que vas a tener experiencia con personas en la cual simplemente tú los perdonas y no los vas a volver a ver más nunca. O simplemente no necesitas restaurar la confianza que había porque esa persona no está preparando. Quizás tú sí estás en terapia, tú sí estás entendida de lo que estás viviendo en tu proceso, en tus cambios profundos de lo que tú quieres, pero esa persona no. Entonces no es tan relevante de que tú lo busques a esa persona, sino que tú puedas perdonar, porque el perdón es para nosotros mismos. Cuando yo entendí esta parte de mi vida y perdoné, me desaté y me liberé de mi alma herida, porque quien estaba herida era mi alma. Claro. ¿Y qué es el alma? Pensamientos, sentimientos, emociones y la voluntad del hombre. O sea, el alma tiene que ver con mi especialidad, porque ¿qué es lo que hace un psicólogo? Ocuparse de qué? Del pensamiento, del sentimiento y de las emociones. Ok. ¿Y qué herramientas prácticas integras hoy como psicóloga y pastora para guiar a otros desde la fe, pero con estructura? Bueno, para mí básico es la palabra de Dios, es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para mí representan afirmaciones, promesas. Okay. Cuando tú te apropias de esa afirmación y de esas promesas, cuando a ti en tu mente te dice tú no puedes, tú no sabes, tú eres como te decían pequeño, tú eres un bruto, una bruta, tú no sirves, tú no vales. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú vales, tú puedes. ¿Ve? Entonces tú vas a intercambiar esta creencia limitante por esta promesa. Y esta promesa, cuando tú la vives, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cambiamos de adentro hacia afuera. Hay muchos programas y muchos planes. La gente habla hasta de cursos de milagros, señores. El que hace milagros es Dios. Para mí es Dios. Si usted cree en otra cosa, perdóneme, le respeto. Pero realmente, cuando usted me está preguntando, ¿qué cree usted? Es lo que yo le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque es lo que vivo día a día. Vivo cada momento entendida de que no soy de este mundo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, porque cuando Dios me llame tengo que ir a una eternidad, y es una eternidad con Cristo. ¿A causa de qué? Simplemente de creer y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No se trata de una metodología, ni se trata de una estructura o un misticismo. Se trata de una relación preciosa y hermosa. A veces, en vez de ir a echarle el cuento a una amiga, a un amigo, habla con Dios y verás cómo te vas a ir entrenando ese músculo de la oración, así como cuando vamos al gimnasio. Usted va al gimnasio a sacar músculo. Bueno, yo voy a la oración a hablar con papá. ¿Para qué? Para sacar los músculos ¿de qué? Del espíritu, los músculos de la oración, que te llevan a determinación. ¿Por qué? Porque una persona, Betty, cuando tiene encuentros personales con Dios, es una persona que va a ser completamente diferente. Okay. Basta una palabra. Basta una palabra de Dios. Basta una palabra de Dios para que tú hoy en día seas un testimonio y una mujer de inspiración. Yo te admiro y te amo y te bendigo. Y te veo bella. ¿Por qué? Porque eres bella, porque eres una mujer que a pesar de las pruebas, del dolor, de la aflicción, tú decidiste un día creer y levantarte. Y eso es lo que más cuenta.
Así es. ¿Por qué? Creerle a Dios y creer en mí misma. En ti misma, exacto, porque ahí vamos. Eso que acabas de acotar es muy interesante, porque a veces la gente cree en Dios, pero no creen en ellos mismos. Así es. ¿O cree que Dios va a hacer toda la tarea? No, por ellos? Señor. Hay un versículo que dice, el Señor dice allí, yo bendigo la mano diligente. ¿Cuál es la mano diligente? Esto que tú estás haciendo. La que hace una acción. Esto que tú estás haciendo es ser diligente. O sea, decirle al mundo entero a través de estas redes sociales todo esto que tú estás haciendo de invitarnos para que cada quien pueda dar un aporte significativo, mi gente, de lo que significa ser un verdadero exitoso. El verdadero exitoso, vuelvo a repetírselo, no es relacionado a lo material. Lo material es una añadidura. La verdadera riqueza está dentro de nosotros. Espiritual. Claro, la verdadera riqueza está en el ser. el interior. En el ser, o sea, en que tú puedas de verdad amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque muchas personas dicen, y eso era una pregunta que quería hacerte, ¿cómo una persona puede recuperar la fe cuando piensa que le ha pasado un montón de obstáculos, adversidades, situaciones difíciles en la vida y pierden la fe? ¿Cómo esa persona puede volver a recuperar la fe? A través de perdonarse. Okay. Esa persona se enojó con Dios y al enojarse con Dios hay una desconexión. Acuérdate que nos desconectamos, ¿ok? Está el cuerpo aquí, pero la mente está en otro lado, ¿sí? ¿Y por qué está en otro lado? Porque esa persona está completamente cautiva en su cautiverio a través del dolor, ¿sí? Yo pude haberme quedado allí, Betty, ¿sí? Porque cuando usted lee La victoria de la fe, cómo mantenerte firme aún en la adversidad, usted se va a dar cuenta, pero esta mujer, ¿cómo es que está viva y cómo es que ella habla? Así me dicen en las conferencias, me dicen, pero ¿cómo es que tú hablas así, Magali, tan bonito, y tú eres tan alegre y no sé qué? Yo le digo, bueno, porque yo le doy la gloria a Dios, pero yo me fajé a trabajar con Él y Él conmigo. No, y yo creo que ante cualquier situación difícil que todos los seres humanos pasamos, es normal, o sea, que nosotros al inicio nos enojemos con Dios, porque, Claro, por ejemplo, a mí me pasó cuando me accidente, yo me enojé con Dios, con la vida, con todo el mundo, porque decía, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué habiendo tantas personas, tantos millones de personas en el planeta, por qué estoy pasando yo esto? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Qué te hice para...? Yo me acuerdo que habían días de mucha frustración al principio, porque fue un proceso y de rabia, fue un proceso de duelo que yo tuve que pasar, y de mucha frustración y cuestionarle y preguntarle qué hice. Exacto. Si he sido buena hermana, buena hija, sí, buen ser humano, ¿qué hice? Pero uno llega, yo digo que Dios lleva todo como en su divina misericordia y en su divino proceso, y uno entender con el tiempo. Exacto. Y no preguntarse, o sea, y primero como sanarse interiormente, ¿no? Pero es como teniendo como... Y vamos a intercambiar ese concepto de por qué es para qué. ¿Para qué? Exacto. ¿Bien? El para qué que Betty pasó por lo que pasó y Magali pasó lo que pasó es porque hoy estamos aquí con un testimonio de vida que te va a edificar, que te va a transformar, que va a traer esperanza para ti. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Abre tu corazón, permite la sanidad. Es como a veces yo atiendo a mis clientes. No quedarse en el pasado. Exacto, y yo le digo, mira, ok, chévere, ya conversamos del pasado, ahora ¿qué vamos a hacer juntos? Pues vamos a enfocarnos en este presente, vamos a sanarnos para caminar en un futuro. ¿Con quién? De la mano de Dios. ¿Por qué, Betty? Porque es que es impredecible, o sea, es lo que yo te digo, todos los seres humanos en su condición como personas, todos tenemos que pasar por pruebas diferentes. Hay gente que aparentemente la prueba viene a través de lo que es el amor en su vida, pues, de lo que tiene que ver una pareja. Bueno, la traicionó la pareja, se divorciaron y no sé qué. En nuestro caso, pasaste por unas pruebas, pero yo particularmente a nivel de pareja no tuve problema, porque yo tengo 41 años casado y afortunadamente me tocó un hombre maravilloso, que todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero dentro de sus defectos no fue la traición, no fue la infidelidad, ¿me entiendes? ¿Ve? Pero hay otros problemas que pudimos haber pasado. El factor económico, por ejemplo, ¿ve? Era una vertiente difícil para nosotros en aquella época. Y ahí te das cuenta, cada quien tiene algo que contar, cada persona tiene algo que decir, y que lo que tú dices desde la resiliencia
es algo que va a generar un legado. ¿Ves? Porque tú pudiste en ese momento decir, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Yo nunca le pregunté a Dios por qué me pasó esto a mí, porque yo tenía la convicción de lo que era Dios en mi vida. Y que además los procesos de enfermedad, ya yo estaba como que acostumbrándome, señores, porque yo venía de ser asmática desde los 3 años. Yo vivía en un hospital, de hecho conocí a mi esposo a través de un paro respiratorio que me dio por una crisis de asma. En el año 1984 en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, Hospital Central de San Cristóbal, allí me llevaron y el que me atendió fue él. Él estaba ya recién, le faltaba un mes para graduarse de médico. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió la crisis de asma para ir a ese hospital a conocer al príncipe de mi vida. Así es, cada cosa, o sea, tiene que buscar lo bueno que está ahí. Yo, por ejemplo, hoy en día, 18 años después, y bueno, aunque hace muchos años lo vi, puedo decir ya desde que yo conocí a mi esposo actual, 15 años, y digo, wow, solamente lo sabe Dios, que yo tuve que pasar por todo lo que pasé para llegar a estar con él y tener también mi hija pequeña y todo, y llevar la vida que tengo, porque yo en mis anteriores relaciones no había tenido una relación como tan sólida como la que tengo ahorita, apoyada, de sentirme apoyada, amada, querida, respetada, cuidada. Sí, es tan importante, wow, o sea, y que se involucra junto contigo, igual que mi esposo, a nuestras actividades, pues a lo que nos apasiona, a ayudarnos, a acompañarnos, a darnos el consejo, a instruirnos. Eso es maravilloso. Esa es la pareja, o sea, entienda que el matrimonio es una misma carne que va a fluir en el espíritu, pero el que tiene que estar en el centro es Cristo. Porque si no está Cristo, ahí está el ego, el yoísmo, la vanidad. Están elementos que no te van a sumar, sino que te van a restar dentro de la No, y por eso, porque es que nuestra naturaleza humana es nosotros vivir del pasado. ¿Cuántos pensamientos tenemos a diario? De los cuales 60.000 pensamientos diarios, de 80% negativos, más el 90% de esos pensamientos vivimos del pasado. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros, todos los seres humanos somos de conversaciones de nuestro pasado, y si nosotros nos quedamos entonces siempre y vemos las cosas desde diferente perspectiva. Entonces sí, y por eso es que yo creo que ocurren tantos problemas, tantas peleas, tantos pleitos, tanta discordia por todo lado, porque es eso, porque siempre pensamos, podemos llegar acá y las dos a hablar y de pronto una mala mirada o de pronto algo o llegamos a un restaurante y nos vimos. ¿Sí? Y tú venías pensando en una cosa, yo en otra. Distraída. Sí, exacto. Entonces uno empieza, ay, no me saludó. No me saludó, me miró mal, me dijo feo. Ay, qué creída, ¿qué le pasó? Y esa persona está en su mundo, en otro lado, sí, está acá pasando por una situación. Exacto, y vemos perspectivas diferentes también. Y si le sumamos que vivimos del pasado, pues es que hoy en día yo creo que en el mundo existe tanto. Exactamente. Entonces, cada uno de los seres humanos que están pasando por procesos, que logran esa sanidad, Betty, tienen una misión en esta tierra. Mi misión es llevarte a que tú puedas sanar de adentro hacia afuera, que puedas ser una persona de fe, que puedas ser un resiliente y que puedas vivir restaurado para restaurar. Porque todo lo que nosotros hoy logramos, lo vamos a multiplicar en otros, ya sea en nuestra familia o nuestro entorno. El tema aquí es, ¿qué quieres para tu vida? Porque ya lo pasado pasó. Si nosotros estamos en el pasado, en el presente, por eso hay tanta depresión, porque la persona, el exceso de pasado es depresión, y la persona, el futuro ansiedad. Sí, ¿no? Exacto, y el futuro ansiedad, y la persona lo que quiere es vivir allá en el pasado. No, el pasado lo vamos a tocar, vuelvo a repetirte, para evaluar, identificar, reconocer, renunciar, arrepentirme y perdonarme, para que quede ready, listo. Así como yo, que te acabo de contar un pedazo de mi vida, pero tú me ves que estoy bien, pues, no estoy desconectada, estoy tranquila. ¿Por qué? Porque ya eso en mi vida simplemente es un testimonio. Sucedió. ¿Ve? Y ahí empieza tu vida a fructificar, a cambiar, a pensar lo bueno, siempre pensando lo bueno de los demás. O sea, hay personas que se levantan, Dios mío, pensando lo malo, y a media mañana ya tú los ves amargados. Entonces, ahí es donde vamos. Cada prueba nos lleva a una visión. ¿Para qué? Para luego cumplir una misión. ¿Sí? Primero observo y luego cumplo la misión. Y en esa misión, ¿para qué quedé viva?
Yo todos los días me respondo esa pregunta que yo misma me hago. Para que quede viva para dejarme llenar de amor, de misericordia de mi Dios y para ser un instrumento en las manos de Él para en este mundo sanar personas. Dios me usa en la sanidad, Dios me usa en la liberación. ¿Liberación de qué? Del alma herida. Porque si el alma no está herida, no está libre, tú no vas a poder ser feliz nunca. ¿Y sabes por qué? Porque por dentro de ti estás atado. ¿Ves? Y mientras que la persona está atada, la persona no puede verdaderamente experimentar una felicidad, que es un gozo. Total. La palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si Él es mi fortaleza y yo me desconecto de la fuente, ¿qué gozo voy a tener? La gente habla de la alegría, ay, tengo tanto en la cuenta del banco. Ya va, eso se puede acabar. Pero aunque se te acabe, cuando tú tienes a Dios y tienes esa paz y ese gozo y esa confianza, Dios siempre te va a ti a respaldar en lo que tú estás haciendo como cambio, porque el cambio es para una sola cosa, y es que ya tú puedas vivir con paz. Así es, la paz mental que es tan importante, ¿no? Yo creo que nosotros lo que más tenemos que estar pendientes de cuidar es nuestra paz mental. Sí, cuando tenemos paz mental podemos lograr lo que sea. Sí, fíjate que hay un versículo que tú hablas de la paz, que dice, mi paz os dejo, mi paz te doy, no como te la da el mundo, sino como te la doy yo. Cuando habla del mundo, habla de todo lo que representan las riquezas, ¿sabes? Ese empoderamiento del que hoy en día las mujeres hablan, pero están en un empoderamiento muchas veces errado, porque está basado en el yo, en el ego, en el orgullo, en quítate tú para ponerme yo, en no cuidar a tu familia. La familia es un regalo, Betty, y el poder cuidar a tu esposo, a tu hija, a tus hijos, aunque estén lejos, una llamadita. Yo a mi hija la llamo todos los santos días del mundo, así sea que ella me diga, mami, estoy bien ocupada, ok, mami, pero yo quiero verte, y yo le hago una videollamada y le digo, mami, quiero que sepas que te amo, te bendigo y estoy orando por ti. ¿Ve? Eso es ser presencial, aunque estamos a distancia. ¿Ve? Entonces ahí cuando tú encuentras el sentido de vida y la calidad, todo te cambia. ¿Ve? No podemos ser mujeres empoderadas en ese concepto, no podemos ser mujeres empoderadas siendo mentirosas, ¿ve? Demostrando una cosa por las redes sociales, pero en el mundo real tuyo no está siendo así. No, desecha eso, porque eso es una infelicidad que te va a pasar factura. Así es. Hay que ser auténtico. La realidad es circunstancial, pero la verdad es eterna. No, y preocuparnos por las cosas verdaderamente importantes. Claro, claro. Trabajar yo, por ejemplo, siempre digo con mi esposo, trabajar en nuestra relación, en nuestro presente, visualizarnos hacia el futuro, como pareja, porque al final los hijos crecen y se van y van a hacer su vida. Exacto. Pero al final vamos a quedar en los dos cuidándonos. Y yo trabajo mucho en la terapia de parejas, porque las parejas piensan que, o los seres humanos piensan que, ay, voy a ir a un psicólogo, eso es para loco. No, señor, no es para loco. Eso es para gente valiente que dice, yo quiero saber qué tengo yo para cambiarlo y ser cada día mejor persona. No mejor persona para ti, sino para mí mismo. Porque primero tú tienes que experimentar en ti las cosas para luego entonces ofrecérselas a los demás. Cuando vivimos en una desvinculación del ser con el hacer, que hacemos cosas puro para los demás, el ser humano no está siendo feliz. ¿Por qué? Porque tú no estás aprendiendo a disfrutarte a ti mismo, y necesitamos disfrutarnos, necesitamos mirarnos en el espejo y poder ver cómo está nuestra mirada, qué palabra de aceptación nosotros nos estamos dando, qué afirmación nosotros nos estamos dando, nos estamos diciendo, cuál es tu lenguaje, qué es lo que tú estás escuchando. Por eso es que la Biblia dice, guarda tu corazón porque de allí mana la vida. Guarda tus 5 órganos sensoriales, guarda tu olfato, tu tacto, guarda tu oído, guarda tu lengua, que es un órgano que no tiene hueso, pero mira, puede hacer muchas cosas con esas cuerdas vocales, ¿verdad? Y guarda el tacto, ¿verdad? Porque si yo vengo aquí y me agarro un bolígrafo y me voy, y yo sé que ese bolígrafo es de Betty, y ya yo sé que, ay, ¿para qué? Me quedo callada. Eso se llama robar, señores, ¿ve? Y eso te roba a ti la paz. ¿Por qué? Porque vamos sembrando en el mundo espiritual cosas que no son correctas. Tenemos que tener el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados. Dios envió el espíritu de Betty
cuando se estaba gestando en el vientre de su mamá, el óvulo y el espermatozoide. Dios hizo soplo de vida. Envió un espíritu para formar un alma y un cuerpo. Y el primer órgano que se forma es el corazón, la bomba cardíaca. Y es el último que se apaga. Porque la gente tiene muerte cerebral y con la máquina puede seguir funcionando. Pero si hay muerte cardíaca, allí no hay nada que hacer. ¿Ves? Por eso es que este corazón que yo tengo, 2 aparatos, que esta mañana fui al cardiólogo, por cierto, y me encontró bien, gracias a Dios. Ese corazón no piensa, este sí. Guarda tus pensamientos, porque de allí mana la vida. Guarda qué estás pensando siempre en que te van a robar, en que te van a traicionar, en que fulano es malo, en que prensejo esto, en que mejor acá. No, olvídate, limpia tu mente. Limpia tus pensamientos y tú verás cómo te conviertes en esa mujer empoderada, con la visión correcta, el espíritu correcto y basado en el manual de vida que se llama la Biblia. Un manual que tiene 66 libros, tiene del Antiguo Testamento y tiene del Nuevo Testamento, pero que yo te recomiendo que por favor leas Proverbios, porque Proverbios te va a enseñar cómo conducirte en esta tierra como un verdadero exitoso. Así es. Bueno, Magali, cuéntame un poquito de tu libro, La Victoria de la Fe, cómo mantenernos firmes aún en la adversidad. Cuéntame cuál es esa promesa de valor de tu libro, sí, que las personas pueden encontrar acá. Ok, mi libro primero habla de mi biografía para que la gente conozca quién soy. Luego pues hago una estructura de lo que tiene que ver un desarrollo espiritual y un desarrollo emocional con la parte física. En mi libro está el testimonio de cómo fue paso a paso lo que yo viví y también dejo herramientas que son importantes para que te puedas sanar. Hay un capítulo del libro que habla, ¿quieres cambio? Tienes que hacer cosas diferentes. Okay. ¿Ve? Tú no puedes esperar cambios si tú no estás haciendo cosas diferentes, si tú no estás aplicando herramientas diferentes. ¿Cómo vas a ver cambio? En ese libro te puedes encontrar con múltiples herramientas, como por ejemplo el dar. El dar es una bendición. El dar es un regalo maravilloso. Cuando tú aquí, Betty, me estás bendiciendo mi vida, dándome este tiempo, dándome este espacio, dándome la oportunidad de expresarme, yo quiero que sepas que eres bendecida y prosperada y que yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús para que tú y tu familia sigan fructificando, caminando, creyendo, confiando y teniendo paz, porque Dios los llamó a uno a la paz. Muchas gracias. ¿Y dónde las personas lo pueden encontrar? Okay, ese libro está aquí en Miami, en la librería Alfa y Omega, y está en Amazon. Okay. Y está también en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Gracias. Mire, ya saben dónde lo pueden encontrar. Porque yo siento que uno tiene que tener esas herramientas, buscar esas herramientas pues para tener una vida mejor, una vida con propósito. Exacto. Y ya una pregunta para ir terminando. ¿Cómo las personas pueden encontrar su misión y su propósito, aquellas que no lo saben? Ok, es muy importante para tener en cuenta lo que es mi visión y misión. Observo y ejecuto. Está relacionado con que necesitas buscar ayuda. Okay. Es necesario buscar ayuda. Buscar ayuda con un mentor, con un psicólogo, especialmente si tiene a Dios para mí. Porque la psicología pues es humanismo, ¿verdad? Si tú vas es ciencia. Es ciencia, pero cuando tiene un valor y un plus, ¿verdad? Que está relacionado con Dios, pues allí vamos a profundizar un poco más. Lo otro que también es importante es que escribe tus sueños, porque la gente dejó de soñar. Un sueño viene una meta, y una meta es la cristalización de que ese sueño un día estuvo allí escondido. Lo descubriste, lo plasmaste, lo materializaste y ya tiene una meta. Trata de no vivir en la fantasía, porque la fantasía solo te mantiene desvirtuado o desvirtuada de lo que realmente es tu propósito. Okay. Poderoso. Muy poderoso. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el karma y el dharma? Yo no manejo esos términos. Yo manejo el término de que lo que dice la palabra de Dios, lo que tú siembras, tú cosecharás. Okay. ¿Ves? Cuando nosotros sembramos,
egoísmo, envidia, daño, ¿tú qué vas a cosechar? Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Yo te invito a que tengas buena semilla y que siembres buena semilla y tú vas a tener una extraordinaria cosecha. Ok. Eso sería para mí tu respuesta. Ok, Magali. Magali, me encantó. Muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. El tiempo ha corrido. Muchas gracias por todas tus enseñanzas espirituales, de fe, por todas tus herramientas que nos has dado también en la psicología, que es tan importante, porque lo que tú dijiste, ¿no? Sí, el balance. Psicología y la parte de la fe, ¿no? Que son tan importantes para tener ese balance en la vida humana. Sí. Y espero que sigamos repitiendo esta entrevista. Gracias por la oración, por la bendición. Y también quiero invitar a todas las mujeres en Miami. Bueno, tenemos cupo para 100 nomás. El 3 de mayo voy a tener un taller vivencial que es Codifica tu ser y comunica efectivamente. Va a ser el 3 de mayo y por allí en las redes sociales vamos a estar dejando. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son por Instagram, @psicomagali, con P al inicio. PSICO Magali, Y al final. El Facebook también es Psicomagali y mi canal YouTube también es Psicomagali. Okay. Allí tengo un podcast también bien bonito. Magali, nuevamente, muchas gracias. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y siempre caminen correctamente haciendo no lo perfecto porque no lo somos, pero sí lo excelente, porque con Dios todo y sin Dios nada. Caminando en fe. Amén. Bueno, ustedes ya saben que si les gustó este capítulo, por favor denle like, compártalo y suscríbanse al canal para poder seguir trayéndoles invitados como Magali y como todos los que traemos. Muchas gracias.